bendecido de ir a visitar a su familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar en Juan, con Juanito, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Usted no sabe, es el primer Evangelio, en el capítulo 2. Y Juan escribió el libro con el propósito de que creyeran en el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Si usted lo puede buscar en Juan 20:31, es lo que va a encontrar ahí. Ese fue su propósito del libro del Evangelio de Juan. Por ese propósito él lo escribió, para que cuando creamos en él tengamos vida eterna. Y el pasaje que vamos a estar viendo hoy es en el capítulo 2, Juan. Capítulo 2, San Juan, si se conoce por San Juan, o según San Juan, es el mismo. Es el primer evangelio. Ya lo tienen, digan un fuerte amén. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Y ahí vamos a ver el primer milagro del Señor. El primer milagro que hace el Señor ahí para que Él llegó a manifestarse en el pueblo de Israel. Es el primer milagro de ahí. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos, como en esa boda se acabó el vino. ¿Qué representaba el vino en ese entonces? ¿Cuál era el punto o el significado de que hubiera vino? ¿Cuál es el significado que estuvo la madre de Jesús ahí también, María? La última vez que yo fui a una boda, predicaron acerca de ese capítulo, Juan capítulo 2. Sabemos que Dios ama al matrimonio, quiere que el matrimonio fluya bien y quiere que lo invitemos. Ahí hay una boda que se está celebrando. No nomás una, dice hay unas bodas. Pues vamos a leer el versículo 1, empezando en el versículo 1, dando la honra y la gloria al Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el versículo 1 dice así. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos, Padre, gracias porque tú eres bueno, haces milagros en vidas, Padre, cambias, Padre, toda impureza que hay en nuestro corazón lo haces para algo nuevo, Señor. Gracias. Ahora te pedimos de tu Espíritu, que tu Padre nos hables, que tu Padre me guíes, que tu Padre nos des palabra y que lo podamos atesorar en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén. Yo me puse a leer este pasaje bíblico, orando, pidiendo al Señor un mensaje. ¿Qué significado tenía esa boda? ¿Cuál era el significado de María de que estuviera ahí? ¿Cuál era el significado del vino? ¿Por qué Jesús y sus discípulos ahí? ¿Qué hacían esas tinajas ahí? ¿Qué hacían los sirvientes? Muchas veces nosotros nos sentimos desanimados. Muchas veces nos sentimos que ya no hay solución. Muchas veces por una cosa pequeña que hemos fracasado, nos han dicho, nos desanimamos. Nos vamos para abajo. Pero el Señor siempre tiene unas cosas buenas. Mi tema se llama, antes de seguir más adelante, el primer milagro del Señor, de la tristeza goza. Vamos a ver en el primer versículo, que se había acabado, dice que había unas bodas, no había una, habían unas bodas en el primer versículo. Dice unas bodas. Pero hay algo interesante ahí, las bodas, unas bodas. Ahí se le invitaron, dice en el primero fue
Jesús, María ya estaba ahí. María ya estaba en la boda. Parece que ella estaba quizás sirviendo o encargada de algún ministerio o algo que estaba llevando cerca ahí en la boda. Pero dice en el versículo 1, dice, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Había varias bodas, pero en una fue invitado Jesús. Dice, en el mismo versículo, dice, estaba allí la madre de Jesús, en versículo 2, y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Entonces podemos ver una importancia, aunque haya muchas cosas alrededor, pero siempre es importante invitar al Señor Jesús en nuestras vidas. Antes de seguir más adelante, en el primer capítulo de Génesis, vemos que Dios crea al hombre, para que me entiendan mejor este mensaje, porque es muy profundo. En el principio dice que Dios creó todo, luego creó al hombre, dice lo hizo a la imagen de él. Luego le dijo que el hombre no podía estar solo, le iba a hacer una ayuda. Después hizo su ayuda, y entonces Adán dijo, este es ahora carne de mi carne y huesos de mi carne. Dios estuvo en el primer matrimonio. Y aquí se estaba realizando el primer milagro. Dios estaba empezando otra vez. Si usted lee Juan, él empieza también el capítulo 1 diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo, o sea, que está hablando de un principio igual. Génesis empieza hablando igual. En el principio creó todo, pero creó una familia. Jesús estaba empezando otra vez de su revelación en el primer milagro en una boda. Entonces tenemos que ver la importancia que Jesucristo es importante. Dios quiere estar en una familia, quiere estar con el hombre, porque Dios lo creó a su imagen. Es importante invitar al Señor Jesús a nuestras vidas, a nuestro hogar, para que tenga todo el control. Porque muchas veces nos desanimamos, muchas veces caemos, pero el Señor todo lo convierte en algo bueno. Fíjese en el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no teniendo vino. La importancia de conocer, porque ¿quién conocía más al Señor Jesús? Nadie más lo conocía más que su madre. ¿Por qué? Le cambió pañales, lo vio cuando se cayó, lo levantó, cuando tenía hambre, él vistió a 30 años, porque después de los 30 años él empezó su ministerio por 3 años, que hasta cuando fue crucificado. María le dijo, ella sabía quién era Jesús. Dice, cuando le aparecieron los ángeles, dice que todo se lo guardaba en su corazón. Le salió una revelación, en su corazón lo guardaba. María conocía a Jesús. Es importante invitar al Señor Jesús, llevarlo a la familia, en nuestras vidas. Otro, conocer que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, que Él puede levantarnos. Porque María se le acercó. Y fíjese cómo va a responder al Señor Jesús. Es bien interesante ese significado que tiene ahí en el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? En la palabra griega, me puse a investigar qué quería decir con mujer. La palabra mujer viene el significado de que es una mujer casada. Una mujer que tiene una autoridad mayor, que ella no puede decir nada. Ahora, no más el hermano está aquí. No sé si me está entendiendo, ¿no? El Señor nos ha hablado de ser varones, ser hombres del Señor y no machistas. Pero el Señor, que le estaba diciendo el Señor, dice, mujer, tú no tienes potestad sobre mí. Es lo que le dio a entender. Es lo que les dijo así, dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La palabra mujer le dijo que ella no tenía autoridad. Pero hay algo, no tenía autoridad, pero sí le podía pedir. O sea, ella conocía que a pesar de que le iba a decir que no, ella le pidió. Porque ella sabía que tenía su papá, o sea, Dios. Él obedecía a Dios. Pero ella sí le podía pedir un favor. Un favor. Es lo que vemos ahí. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál era esa hora? ¿Por qué no lo había hecho antes? Él lo iba a hacer, porque estamos viendo, dice, no había llegado su hora. En ese día iba a ser. Pero todavía no era el momento exacto para hacerlo. Entonces, la palabra en griega, que yo aquí lo tengo, se llama gune, que está en griego, y quiere decir casada, o esposa, o mujer de. O sea, que necesita alguien más, hay alguien más tamaño, alguien está superior. Muchas veces caemos en esta misma otra vez, sin gozo, sin alegría, que se ha acabado. Pero al Señor tenemos que pedirle, aunque muchas veces nos va a decir que no, nos va a decir espera,
A veces nos va a decir, sí, rápido. Pero tenemos que conocerlo al Señor, invitar al Señor en nuestro corazón, invitar en nuestra familia. Por ejemplo, caemos cuando nuestra familia va mal. Yo la vez pasada les dije que yo sufrí mucho porque me habían dicho que yo no servía para nada. Pero el Señor me trajo otra solución, me trajo otra vista. Dijo, no, yo te voy a usar. Entonces nos caemos, pero el Señor lo cambia. Dice en el versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella creyó que le iba a decir que no. Le creyó al Señor. Diga, vaya conmigo en Mateo 15. Mateo 15, 22 y 28. Adelante es está atrás, es el primer evangelio, estaba diciendo que era primero Juan. Ahí vemos una mujer que estaba pidiendo el favor al Señor. Dice en el versículo 22, dice, vamos a leerlo hasta el 28, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Fíjense lo que dice, Jesús no le respondió palabra. Aquí María le habían dicho que no subía su potestad más sobre Jesús. Es lo mismo, Jesús le dijo a la mujer, dice que no le respondió ni palabra ni nada. Ella clamaba. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, diciendo, despídela, pues las voces dar voces tras nosotros. A contar ya, dile mejor que se vaya porque no creo que nos estén molestando. Jesús no le había respondido, los discípulos hicieron lo mismo. Le respondió, dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba hablando del pueblo de Israel. Dice, entonces ella vino y postrándose ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perros, no, de los perrillos. Fíjate, después que le digo que no le contestó, no hay nada, cuando estamos muy abajo con ese gozo que ya no está bien, pedimos y no vemos nada. ¿Y dónde está el Señor que dijo que me iba a traer gozo? Y cuando uno le está pidiendo, a veces te tarda, a veces que vamos con alguien que ore con nosotros y en vez de darnos aliento, nos dan desaliento. Pero ha estado como los discípulos, ellos dijeron, despídela ya, que se vaya. Pero el Señor, fíjese, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A veces el Señor nos va a tardar en contestar, pero de seguir diciéndole, conocer a Él y pedirle, Él lo va a hacer. Sabemos que Él es fiel, porque no es la primera vez que nos contesta. Nos rescató cuando éramos muertos, nos dio vida, se compadeció con su misericordia. Entonces quiere decir que nosotros lo conocemos y sabemos que lo va a hacer. Si se compadeció cuando no tenía esperanza, ¿cuánto más ahora siendo hijos? Amén. Entonces, María, que le habían dicho que no, porque es lo que quiere decir en griego. Le dijeron, mira, cállate, tú no tienes autoridad sobre mí. Le estaba dando el Señor, pero el Señor no fue así, recto. Le usó otra palabra, pero le dijo, tú no tienes autoridad, tú eres casada con mi papá. Como le quiso dar a entender, tú eres casada con mi papá. Y él está, pídale a él. Pero el Señor dijo, tú eres mi Señor. Él es mi Señor que va a proveer, es el Señor que me va a dar ese ánimo, ese gozo que yo necesito. Entonces es necesario invitar al Señor en una boda, en un compromiso de nuestra vida. Invitar al Señor. Invitar para que cuando estemos cansados, cuando estemos agobiados, sin ánimo, sin nada de fuerzas, Él pueda hacer algo nuevo. Él puede hacer algo, aunque muchas veces nos va a decir, espérate tantito, todavía no, pero va a responder a su tiempo, conforme a su voluntad. Él lo va a contestar. Necesitamos conocerlo, como María, ella lo conocía perfectamente, aunque le iba a decir que no, yo lo conozco, Él lo va a hacer, Él es mi Señor. María sabía que Él era Dios,
Porque ella cuando le apareció el ángel dice que lo guardaba todo en su corazón. Conocer al Señor, eso nos da ventaja, mucha ventaja para nosotros. Sabemos que lo va a hacer, a su tiempo lo va a hacer. A veces queremos que lo haga rápido, pero mi Dios lo va a hacer. Yo estoy seguro que sí. Creo en la palabra que lo va a hacer. Y sí lo hace. Dios es fiel. Entonces es importante invitar al Señor en nuestro hogar, en nuestra vida, para que todo ese gozo vuelva a revivir. Porque el vino que se muestra en el versículo 3, dice el vino que se ha terminado. En aquel tiempo, el vino era para gozarse. Tiene bastantes significados acerca del vino en el uso que le hacían, perdón. Por ejemplo, era un símbolo de gozo en Jeremías 9:13, alimento en uso general en Números 6:20, medicina en primera de Timoteo 5:23, pero el exceso también, Dios dice que el exceso está mal. En exceso en Isaías 28:7, en Proverbios 31:4-5 y en primera de Timoteo 3:8. O sea, todo eso en exceso trae consecuencias. Pero el vino representaba de que iba a haber gozo, iba a haber alegría. Es lo que estaba representando y ahí se había terminado. Una boda en la cultura de los judíos, si se acababa algo, eso era vergonzoso. Era una vergüenza. Era algo que nos dicen, trágame tierra. María sabía. Bueno, este problema, ¿quién le puedo pedir? Me va a decir que no, pero yo sé que él es fiel, va a hacerlo. María se pudo estar pensando, bueno, ¿quién? Tengo una solución. Jesús, ella sabía que iba a cumplir su hora, pero no sabía que, bueno, porque tal cae ahora en esta hora. ¿Qué está en esta hora? Usted le va a pedir al Señor. Y tal en esta hora Dios va a convertirse de esa tristeza, de ese desánimo, algo nuevo, como lo hizo él. Entonces María conoció y le fue a pedir. El vino era un símbolo de gozo, de alegría, de convivencia, y no de pasar vergüenza. Ahí iba a pasar una vergüenza, pero María conocía y le fue a pedir. El vino era alegría, era gozo. Es el Señor que nos da también, por medio de su Espíritu de Dios, que nos da, que dice que el Espíritu Santo nos da gozo, paz, mansedumbre, templanza y tales cuantas cosas no hay ley. Jesucristo nos quiere dar lo mismo. Aunque el Señor a veces se va a tardar, pero le podemos pedir. El vino es la alegría, el vino hay que pedir. El Señor fortalece nuestro espíritu, cree más en ti. Cree más. Quiero que tú vengas a mi vida. Te quiero conocer más y más. María lo conocía. Y en el versículo 4, otra vez, la hora dice, no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora estaba refiriéndose Jesús? ¿Qué hora? La hora en que Él se iba a manifestar. La hora en que Él iba a decir, realmente es el Hijo de Dios enviado. Dice que Juan escribió estas cosas para que creamos en el Hijo de Dios. Entonces, vemos de que Jesucristo, Él esperaba la hora de manifestarse para que creyeran en Él. Esa es la hora. Y esa es la hora que nosotros también nos invita. La hora de que nosotros también nos invita a que nosotros le pidamos a Él. Ya lo conocemos. Él murió por nuestros pecados. Lo conocemos que bajó del cielo, se encarnó y caminó así como nosotros. Ya lo conocemos. Pero nos falta hacer una cosa. Ir a Él. Decirle, Señor, necesito en esto estoy yo batallando. Señor, en esto yo necesito ser curado. Señor, en esto yo estoy mal. Ayúdame. Esa es la hora. Ahora digo, no es la hora. Sí, pero esa es la hora tuya, pero la hora mía. Yo estoy necesitado ahora mismo. Yo voy a ir al Señor. Digo, Señor, pues no es mi hora, pero yo voy a pedir, así como una mujer. Aquella dice, no, yo vine por los de Israel, no vine por los gentiles. Automáticamente le digo, no le contestó, porque era solo amar. Pero le digo, no, aún los perrillos, dice, comen las migajas. El Señor nos ha comprado a precio de sangre. Y Él está esperando esta hora de pedirle a Él. Que este gozo, que desde la tristeza que había en esa boda, que se había acabado el vino, lo quiere convertir en algo hermoso, en algo que nos alegremos, que convivamos con los demás y que convivamos con Él, conocerlo más, tener más comunión en Él, invitar al Señor Jesús. Estamos viendo ahorita en la escuela dominical acerca de la palabra de Yahvé. Yahvé se conoce en griego y que en latín quiere decir Jehová.
Pero Yahvé es un padre que suple todos. La palabra gran yo soy, cuando hablan en Éxodo, cuando le mandaron a Moisés a rescatar, que se puso que el gran yo soy. La palabra de Yahvé, no hay palabras para expresar su nombre, por eso tiene bastantes nombres. Ese Yahvé es Jesús. El Jesús que hasta en el primer milagro que se va a manifestar ahí, en esa boda. Es el mismo Yahvé, que no hay palabras para decirle, porque en Isaías vemos que le dice, es el Emmanuel, príncipe de paz, Dios con nosotros. No tiene una infinidad de nombres, es el mismo que le está esperando hoy, que nosotros le pidamos, para de nuestra tristeza se convierta en algo de gozo. Toda la importancia de invitar al Señor, la importancia de invitar a que nuestra tristeza que tenemos hoy, el Señor lo convierta en gozo. Amén. Amén. Entonces le dicen amén al Señor, que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús. Tengo un punto más, el punto 2 dice, del uso vil a algo nuevo. De lo vil, ¿por qué de lo vil? Ahora vamos a ver las tinajas que estaban ahí, las que llenaron. Pero antes, quiero que me acompañe en Timoteo, segunda de Timoteo, perdón, para que lo entendamos mejor. Segunda de Timoteo 2, 20 al 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y son unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces está hablando de que había unos de utensilios, unos de oro, unos de plata, unos de madera y otros de barro. Había en las bodas de Canaán, dice en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra. 6 tinajas de piedra, en Juan capítulo 12, verso 6. Esos dice que, seguimos leyendo, dice, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Las tinajas las estaban usando para un útil vil. Esas estaban llenas de agua, más o menos le cabían como 100 litros. Es lo que, más o menos lo que valía en litros. Eso era para lavarse las manos o los pies, porque ellos usaban antes guaraches, sandalias, como le llamen ustedes. Entonces ellos se lavaban los pies, se lavaban las manos y para ellos eso se purificaba. Ellos se salían ya según bien limpios. Es en aquel tiempo, dice Pablo, dice, había unos para honrosos y otros para deshonra. La mayoría de los judíos, oro era prestigiado, era lo que más se usaba. Pero para lavarse los pies, para algo mundano, para algo sucio, usaban los de barro. Ahí Pablo lo está diciendo a Timoteo, que había esos tipos de barro, pero nosotros nos ha escogido el Señor. Entonces vemos primero las piedras, las tinajas de piedra. Dice, conforme al rito de la purificación. Los judíos se purificaban. Era su rito, era del diario. ¿Qué podemos encontrar más ahí? El Señor quiere que nosotros no estemos lo mismo que ellos. Ya somos purificados, pero que no estemos con lo mismo. Venir a la iglesia con el mismo sentir. Estar con el mismo rito de siempre. Yo oro, está bien, pero cambiar esa tristeza que nosotros tenemos, que lo haga nuevo. Señor, oye, tú me vas a hablar, tú tienes un mensaje para mí que me va a traer gozo, me va a traer alegría, me va a traer felicidad, que van a poder mirar los demás, que tú me has transformado. Los judíos, Jesús le estaba queriendo ahí enseñar de que la purificación iba a ser algo nuevo. Fíjate, ya se había acabado, ya al Señor se le había acabado la paciencia con los judíos. Dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros. Ya le dije que cabían más o menos como 100 litros cada uno. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El Señor quiere obediencia, también podemos ver ahí. Las llenaron, el Señor quiere que nosotros nos llenamos, le invitemos y nos llenemos. Nos llenemos de Él, nos llenemos de su palabra, en comunión con Él. Es lo que nos está invitando en el mismo versículo 7 dice, y las llenaron hasta arriba.
Verso 8 dice, entonces les dijeron, sacad ahora y llevarlo a la maestresala, y se lo llevaron. El Señor quiere que saquemos nosotros lo mejor. El Señor quiere que nosotros, cuando nos miren, que lo saquemos, que resplandezcamos. Dice, nosotros somos la luz del mundo. Que nosotros podamos transmitirle lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha traído de un lugar donde nosotros no nos tomaban en cuenta. Dice en Corintios 1, 27 y 28, de lo más vil, de lo más despreciado, Dios nos recogió para hacer algo útil, para hacer algo que se manifestó su gloria. El Señor nos quiere llenar. Jesús ya nos ha sacado de una inmundicia que no servíamos para nada. Dios nos hizo útiles. Dice, y Él quiere que nosotros también quitemos nuestra vieja costumbre como eran los judíos. Tenían el rito de que todo lo mismo. El Señor en Apocalipsis 15, 16 dice, a mí quiero que no seas ni tibio, seas caliente o frío por completamente. Que no tengamos un mismo ritual de que a veces sí, a veces no, y lo mismo, y que para allá, y a veces que no sé ni a dónde lo dejé. El Señor dice que nos llenemos, que podamos llenarnos con Él, así como ellos, los que sirvientes fueron obedientes. Llenaron, dice, hasta arriba. Ellos no dudaron en el Señor. Ellos no dudaron en el Señor. No dijeron, quizá a lo mejor lo vaya a hacer. Probablemente no. Lo voy a echar en una cubetada o un vaso de amor y voy a ver primero a ver si lo va a hacer. No, ellos no hicieron eso. Dice que ellos la echaron hasta que lo llenaron. ¿Y qué hizo el Señor? Lo llenó. No sabemos en el momento en cómo se convirtió el vino, pero lo hizo el Señor. Así el Señor quiere que nosotros le echemos. El resultado va a ser mejor. Porque ahí vamos a ver ahora el resultado. Y el resultado de que la gloria de Dios en nosotros se manifiesta en todas partes. Cuando una persona diga, wow, yo me he topado con personas que conocí hace 8 años cuando yo era drogadicto. Me quedan mirando. Dice, Andrés, dice, ¿eres tú? Digo, sí, soy yo. Dice, que ya cambiaste. Le digo, Dios me cambió. Les puedo decir, Dios me ha cambiado a mí. No, yo mismo no me pude cambiar. Dios me cambió. Entonces, ahí vemos la gloria de Dios, porque fíjese, ahí vamos a ver la gloria de Dios en el versículo 11. Fíjese, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Este principio era el principio. El Señor ya nos cambió, ya empezó con un principio de que nos dio nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas nuevas. Dice 2 de Corintios 5, 17. Dios ya empezó ese principio. Dice en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Según ellos el buen vino ya lo habían terminado, ya lo habían servido, y se había terminado por completamente. Así en el mundo, muchas veces nos ofrece el mundo también. El diablo es enemigo, por eso le di en Génesis 3. Dios estuvo en el matrimonio, pero había alguien en el capítulo 3, dice, pero la serpiente era más astuta, rompió ese matrimonio, rompió. Así vemos ahí también que en el principio Satanás da lo bueno, pero a último, una patada y nos saca. Y llega la tristeza, llega la desesperación, llega el desánimo. Dice, todo al principio lo bueno, parece que todo va saliendo bien. Y de repente, abajo. Pero está Jesús. Él vuelve a llenar y lo hace nuevo, porque ahí le dio cosas buenas. Fíjese en el versículo 10, dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya se ha bebido mucho, entonces el inferior. Dice, mas tú, dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahora, el buen vino, el espíritu que Dios nos dio, el que nos lo robaron, el que nos dieron al principio y nos los quitó el enemigo, Dios nos los ha regresado ahora con algo nuevo que cuando lo miran nosotros dicen, wow, ¿cómo has cambiado? Es que no lo ven a usted, lo ven al Señor Jesús.
Es que no mira uno porque está guapo, sino porque el Señor de Dios, su gloria, está resplandeciendo en uno. Amén. Entonces la gloria de Dios está en nosotros. Él lo vemos su manifestación. Vaya conmigo en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Estamos en el 3. Segunda de Corintios 3. Dice en el versículo 18, dice, por tanto nosotros todos mirando en cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos de gloria en gloria. Cada día que amanecemos, usted se aparece más al Señor, se aparece más a su gloria del Señor. Por eso cuando lo miran dicen, wow, ¿cómo has cambiado? Sí, es porque el Señor nos está transformando. Ahora en el versículo 4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice en el versículo 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Señor que nos dio su iluminación en nosotros. Por eso reflejamos. Cuando Dios lo transformó del agua en vino, dice, dando primero siempre lo bueno, dice, pero tú reservaste lo último que Dios nos ha dado, lo último que viene saliendo. Para nosotros, lo último sería mañana, eso es lo último. Pasado sería como para lo último. Pero dice que dice el Señor, vamos de gloria en gloria, cada día mejor, cada día perfecto, cada día, cada tribulación, más fe tenemos, cada vez más problemas tenemos, más confiamos en el Señor y más lo conocemos. Entonces vamos creciendo de gloria en el Señor. Pero a veces, como siempre digo, hay donde la mula no va a ganar, porque a veces nos queremos echar el paquete para acá y queremos salir en caballo blanco. Y ya, pues que yo me he mantenido enfermo, ¿no? Por eso yo estoy así. O porque yo soy más espiritual que tú. Por eso me miro yo así. En el mismo 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros, sino que el poder de Dios en este vaso, en este tinajas de barro que nosotros estamos desechados. Porque es lo que le quiso dar a entender al Señor Jesús a los judíos, que el Señor iba a hacer algo nuevo, de algo que no lo usaban para deshonroso, iba a salir algo bueno. Y eso somos nosotros, que Dios nos ha llamado. Tenemos que invitar al Señor en nuestra boda, en nuestro compromiso con Dios, tenemos que invitarlo a Él. Número 2, el Señor ya nos sacó de un uso vil para algo honroso. Dios ya nos va transformando de día en día, nos va limpiando, pero debemos de dejar las cosas, los que eran antes, despojados del viejo hombre, dice la palabra de Dios. Número 3, de que nosotros ya no tenemos nuestra propia imagen. Recordemos esto, que nosotros tenemos la imagen de Dios. La imagen de Dios va con nosotros. Por eso la gente cuando nos mira te pregunta, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con este? No, que este ya estaba hasta abajo, que ya no la miraba llegar. Y es que Dios tuvo misericordia en nosotros. Y es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Amén. Debemos invitar al Señor, conocerlo mejor, para que el Señor nos saque de ese vino, de ese algo nuevo. El vino era el gozo. Es el mismo Espíritu Santo que habla. El Espíritu Santo que Dios nos puso en nosotros es el gozo. Y dejar ese rito de siempre que tenemos. Y hacer lo mismo. Saber, no, que Dios nos va dando de gloria en gloria para hacer algo mejor, algo ser hermoso. Algo que diga cuando usted haga una cosa, si usted limpia casas, va a decir, wow, ¿quién hizo esta limpieza? ¿Quién lo hizo? La hija del Señor lo hizo. Si usted cuida niños, digo, wow, ¿quién tuvo cuidado de estos niños? Una hija del Señor. Diría, wow, ¿quién hizo este trabajo? Una hija del Señor. ¿Por qué es lo que pasó con el maestro Sala?
wow, él no lo puso ahí, pero más o menos quiso dar a entender, wow, ¿quién hizo este vino? Ahí el Señor. Vamos de gloria en gloria, hacerlo mejor, mejor, mejor. No para nosotros, sino para el Señor. Amén. Amén. El Señor nos ha dado, acuérdense de eso, que nosotros tenemos la gloria de Dios. No se nos olvide, cuando usted está triste, Dios puso un algo nuevo en su corazón. Dio un vino nuevo, que nos da gozo, nos da paz. Ahí en esa boda se había terminado, pero el Señor dio algo bueno, algo nuevo, algo que trajo alegría, trajo gozo, trajo paz. Amén. Y solamente el Señor lo puede dar. El Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y el de por todos los siglos. Así que debemos ir a los pies del Señor. Entonces, el primer milagro que hizo el Señor nos dio, de la tristeza nos dio alegría. De la tristeza nos dio alegría. Recordemos eso, el Señor nos ha dado alegría. Váyase contento al Señor, diga, el Señor me ha dado alegría, no tristeza. El Señor me ha dado seguridad con Él. ¿Voy a tener problemas? Yo voy a estar gozoso. Oh, me acordé ahorita, el mensaje que nos trajo el hermano la semana pasada. Gócese en el Señor, no se me olvide, gócese en el Señor cuando te pasaron diversas pruebas. Gozarnos en el Señor, Dios nos dio gozo, nos dio calma. Las cargas, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. No se lleve como algunos hermanos vienen según van a la iglesia a entregar sus cargas, dice, bueno, yo me llevo al del hermano porque él no puede ir para atrás. No, déjaselo al Señor hoy. Entrégaselo al Señor, conozca al Señor para que el Señor haga nuevo las cosas. Amén. Dios dice que hace nuevo todas las cosas. Así que dejar la tristeza, ir adelante, confiar en el Señor. Amén. 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 Hay que decir que sí, como decía un predicador. ¿Me siguen? Le decía, sí, amén. Bueno, vienen yo creo que por la tercera avenida, pero ahí me alcanzan, allá adelante. Así que yo creo que sí me alcanzaron. Aquí estamos. Amén. 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 Ese era mi mensaje. El Señor hizo el primer milagro en nuestras vidas. Dios hizo el primer milagro en nuestras vidas. Nos dio, de la tristeza nos dio un gozo. Acuérdense de eso. Usted es la imagen de Dios. Por eso yo dije al principio Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Dios lo volvió a componer. Amén. Amén. Usted cuando vaya a decir, camine ahí en la carretera, hello, échense su inglés y no se saben, o en español. Yo soy la imagen de Dios. Él me ha transformado, Él me ha dado gozo, Él me ha dado paz y Él me ha dado victoria sobre la muerte. Amén. Amén. Ok, ese era mi mensaje que les traía hoy. Y vamos a sortear a ver quién quiere traer, pero antes, como estoy solo, ahora no tengo mi recordatorio, pero gracias a Dios que tenemos la hermana. Si usted trae algo para ofrecer al Señor, va a pasar a la hermana Nancy para recoger sus ofrendas. No siempre lo dejamos al último, lo mejor. Bueno, para uno, no todos. Ok. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. Dice el Señor que estemos alegres cuando demos también, con un corazón contento. Y vamos a orar. Señor, gracias por las ofrendas que tú, Padre, hoy vamos a ofrecerte, Señor. Gracias por las fuerzas. Gracias, Padre, que tú nos los has dado. No es porque, Padre Santo, estés necesitado y que necesitas de nosotros para que tu ministerio continúe, o necesitas dinero, Padre, porque no puedes trabajar, Señor, sino, Padre, porque tú nos los has dado, Señor. Venimos con un corazón agradecido, un corazón, Padre, muy bondadoso, Señor, y te lo ponemos en tus manos para que tú lo uses conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.